Hola chavos, este es el video semanal 2. Trataré de que no se extiendan demasiado, aunque hay mucha información la cual tenemos que ver en el curso. Pues es importante que pongamos atención en lo que yo voy a exponer con ustedes y sobre todo tratar de que yo explicar cuáles son los ejercicios que vamos a hacer en esta video semanal 2. Pero primero vamos a ver un poquito más de la carta descriptiva, en este caso en la sesión 2. En este caso, el fin del aprendizaje es conocer el origen del diseño de la información, así como historia, precursores y los diferentes diagramas del diseño. La información, por ejemplo, a veces puede ser muy extensa en algunas cuestiones y en otras no puede ser tan extensa. Por ejemplo, en algunos autores no hay suficiente información, incluso no hay fotografías de algunos de los precursores, por lo cual es limitada esa información que yo les voy a poder dar. No es porque no sepa, es simplemente no la encuentro esa información. Es complicado tal vez entrar en esos detalles. Sin embargo, trataré de dar lo mejor posible esa información de las cuales estoy hablando. Ahora, los temas son, por ejemplo, orígenes del diseño de la información, el diseño de la información de la historia y veremos un poco de fotografía, ¿no? Y luego tenemos como recursos didácticos, pues el diseño de la información, los precursores y la historia. Y bueno, como les decía, este es el primer video semanal. Y los dos entregables que ustedes tienen que hacer es un mapa mental y una línea de tiempo. Por ejemplo, dice orígenes del diseño de la información. Con base en los análisis de los conocimientos adquiridos durante la semana a través de los recursos dados, se deben responder, en este caso, pues un foro. En todos los videos semanales debe de haber un foro. En este caso, pues se trata de responder una pregunta muy sencilla que se llama ¿qué es el diseño de la información? En algunos casos pareciera como un poco más complejo encontrar ese concepto, ¿no? Pero también lo vamos a ver durante el video semanal. En este caso también vamos a ver qué es el Design Thinking. Es una herramienta muy importante para resolución de problemas que actualmente se utiliza mucho en la parte de diseño gráfico y es para lo cual ustedes están estudiando, ¿no? Y luego, ¿cuál es el primer sistema de escritura de la humanidad conocido? Este es bastante sencillo, incluso lo pueden buscar en YouTube, que sí, también en Google y lo van a encontrar. Al menos los vestigios más antiguos, sí, los que se conocen, aunque seguramente hay más antiguos todavía, ¿no? Y luego vamos a tener que pasar a la parte del mapa mental del Design Thinking. Aprendiendo un poco de lo que es Design Thinking y de los PDFs que yo les puedo dejar aquí de información, en este caso para que ustedes puedan leerlos y resolver este mapa mental del Design Thinking. Incluso tienen sus propios pasos que deben seguir para esa resolución del Design Thinking, en el cual pues en este caso pues trataremos, como ya les había comentado, de resolver problemas a los cuales ustedes se tengan que enfrentar constantemente como diseñadores a través de un cliente o a través de trabajando en un despacho o en una agencia de publicidad, que se puede dar el caso también, cuando tengas que hacer lluvia de ideas, pues tratando de entender la parte más difícil, que en este caso entender lo que dice el cliente y poder resolver su problema, pues dándole la seguridad de que ustedes tienen los conocimientos necesarios para resolver cualquier problema y en este caso pues también tener un cliente feliz y que siga con ustedes, ¿no? Y que siga viniendo a pedir más trabajo porque ustedes resolvieron su problema o lo ayudaron para lograr un éxito que estaba buscando desde hace mucho tiempo, que generalmente no es lo que él dice como tal, sino termina siendo a veces otra cosa, porque necesitamos, en este caso, guiarlo en este proceso de diseño de información para obtener un producto, ¿no? En este caso, pues como les decía, tienen que hacer el mapa mental, tienen que hacerlo, en este caso, pues con su portada, con su logotipo de la universidad, el nombre del docente, en este caso el mío, y puedes usar ya sea Word o PowerPoint para realizarlo. Pues métanle un poquito de diseño, por favor. He visto en las otras materias que me ha tocado dar muchos alumnos que hacen grandes diseños en sus presentaciones y en sus trabajos, entonces espero ver lo mismo de ustedes. Y bueno, si llegan a tener alguna duda, pues ya saben que mandan algún mensaje, pero trataré de que no las tengan, que sean las menos posibles para la resolución de sus entregables, ¿no? Y luego tenemos aquí el último trabajo, es la línea de tiempo en los sistemas de escritura. Entonces, esto es un poco más histórico.
En este caso, pues hay mucha información en internet sobre este tipo de cosas, pero pues lo que vamos a hacer pues es una línea de tiempo. Recuerden que las líneas de tiempo pues es literal trazar una línea de tiempo. No se les ocurra hacer, a lo mejor poner un resumen, porque también he conocido gente que me pone un resumen y yo no pedí un resumen, pedí una línea de tiempo. Entonces, basado en eso, pues espero que ustedes lo hagan. Las líneas de tiempo, lo que tiene, aparte de tener la línea de tiempo, no necesariamente tiene que ser horizontal, puede ser vertical, pero siempre tienen que venir fechas y conceptos muy resumidos de lo que sucedió en esas épocas en la línea de tiempo hasta lo que nosotros conocemos como la escritura actual, que nosotros podemos utilizar ya sea en las computadoras o en los teléfonos móviles, que es lo último que podríamos utilizar en cuestiones de lenguaje, en lenguaje digital y lenguaje de voz para transmisión de voz y datos, ¿no? A través de las redes, ¿no? Y bueno, como les decía, todos estos proyectos pues tienen validez variable, algunos son del 5, otros son del 7, los del foro siempre son del 5, pero dependiendo de la semana puede variar el porcentaje. Y sí es muy importante que cumplan con todas las especificaciones que yo les pongo aquí en la carta descriptiva, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es empezar la parte de la presentación. Y bueno, basándonos un poco también en los orígenes del diseño de la información, pues hay que encontrar las diferencias y las relaciones que existen entre diseño gráfico y el diseño de la información. En este caso, aunque pareciera que tienen los mismos objetivos, hay algunas variantes en cuestiones de información o de objetivos que se generan en el diseño de la información y el diseño gráfico. Una de las cuestiones más importantes que tienes que entender es que, por ejemplo, el diseño de la información y el diseño gráfico siempre tienen que ir de la mano con el cliente. Es decir, siempre tenemos que estar del lado del cliente para atender esa resolución de problemas, ese entendimiento de información, esa forma de llevar a cabo algún diseño, algún concepto, alguna idea, para que el cliente pues esté contigo y llegues al final del trabajo que él te está pidiendo o la ayuda que él te está pidiendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el diseño gráfico asume la tarea a través de la imagen de reconocimiento de entidades, grupos e individuos involucrados en productos. En este caso, pues puede ser tu cliente o puede ser varias personas que están involucradas en el producto. En este caso, pues son personas que tienen un servicio o tienen alguna iniciativa. En este caso, pues requieren una comunicación para los clientes, que es para lo que nosotros vamos a desarrollar cualquier producto, para que la persona pueda vender más o llamar la atención. Que en este caso, pues obviamente son personas en general, espectadores, y en algunos casos son personas o son rubros muy específicos a los cuales se dirige la información o los diseños que nosotros vayamos a hacer. Pues se tiene que reconocer una identidad del producto o de la persona para poder llevar este trabajo al final. En el caso del diseño de la información, pues tenemos que tener la información bastante clara, bastante precisa, tener los datos duros, tener, pues no sé, tal vez un bagaje de información muy resumida que podamos utilizar para realizar esto que llamamos también design thinking, ¿no? Para llevarlo al siguiente nivel. En este caso, pues se necesita un ejercicio de investigación para obtener esta misma información que muchas veces a veces los clientes no te los dan, pero tú tienes que buscarlos de alguna forma. Obviamente, platicando con ellos, conociendo tal vez la empresa, tal vez la ideología, tal vez el manual de identidad, todo eso que nos sirve a nosotros para llevar a cabo o resolver un problema, en este caso, o las lluvias de ideas con el cliente, ¿no? Ahora, después de eso, tendríamos que hacer un análisis de los datos para comprender este sentido que se tiene. Y finalmente, pues buscamos en este caso la eficiencia y la efectividad de cualquier propuesta de diseño que nosotros podamos hacer al cliente o al usuario que lo esté requiriendo, ¿no? Esas serían como la relación entre el diseño gráfico y el diseño de la información como tal. Si nos abocamos un poquito más adelante, pues nos vamos a dar cuenta. Creo que me quedó un poco más atrás. Vamos a ver. Sí, aquí está. En este caso, pues vamos a ver los orígenes del diseño de la información. Lo que se tiene conocido, pues en este caso, pues vamos a remontarnos al siglo XX, en el año de 1940, con algo que se llama Information Design, ¿no? Que empezó en este caso en los 50 en Estados Unidos
y se fue consolidando por los años 70 en el Reino Unido, que fueron los primeros que les pudieron dar forma a esta parte del diseño de información, porque antes no se consideraba como algo en específico que fuera tan importante, pero sí lo es. Uno de esos objetivos que tiene hasta ahorita, por ejemplo, es como definición, podríamos representarlo como lo dice, por ejemplo, Robert Waller, que es uno de los precursores, y lo menciona aquí como una disciplina madre que se desprende del diseño gráfico, ¿no? Que en este caso la información pertenece a más bien, esta información lo que representa es establecer una definición universal en este caso, del diseño de la información. Es un poquito difícil porque hay muchos autores que manejan diferentes conceptos, definiciones y todo lo demás que conlleva, pues, crear un concepto como tal de una frase o una palabra, ¿no? Pero en esencia lo que quiere decir es analizar, organizar, entender, solucionar y diseñar con su principal objetivo, que es la traducción de información compleja, datos no organizados ni estructurados en información con sentido y de fácil acceso. Eso sería la parte de lo que nosotros reconoceríamos como diseño de información, pero un poco más resumido, ¿no? Esta parte, por ejemplo, a lo mejor que nosotros llamamos, por ejemplo, datos organizados, que no son datos ni organizados ni estructurados, es lo que generalmente el cliente tiene en su cabeza. Y es la parte más difícil que nosotros tenemos que hacer como diseñadores al realizar, pues obviamente, un seguimiento o conociendo al cliente, platicando con él, sobre todo en la primera entrevista, ¿no? Que es entender qué es lo que él quiere para poder dar una solución. No podemos dar una solución simplemente tal vez desde el principio, ¿no? O sea, podemos dar ideas, pero eso no quiere decir que sea lo que a lo mejor lo que el cliente quiera. Entonces, esa parte es mucho más complicada porque nosotros nos toca esa labor, en este caso, de estructurar y organizar la información para que también el cliente la pueda entender y también cualquier persona pues la pueda entender aparte del cliente, ¿no? Y bueno, el diseño de la información pues tiene cosas que se parecen al diseño gráfico. En este caso pues tiene un proceso y etapas que son importantes para entender esto que ya les había comentado de la información. Pues tienes que definir, por ejemplo, primero entender lo que estás recibiendo de información, luego tienes que tener un análisis de la información y luego tendrías que definir estrategias por las cuales a lo mejor dirigirte o ofrecer opciones al cliente o la persona que te está pidiendo esto. Y en este caso, pues tendrías que establecer alguna metodología para llevar a cabo esta resolución de este problema, obviamente con mucha organización. En este caso, pues tratamos de nosotros de convertir esta información en algo racional, en algo sistemático, algo metódico. Esa parte es una parte muy compleja. Para eso, pues hay que leer mucho sobre metodología del diseño, que no es tampoco fácil. Sin embargo, solamente se va aprendiendo a través de la práctica, ¿no? Lo que buscamos nosotros en este caso es, pues, ser objetivos en lo que nosotros vamos a resolver el problema, y pues simplemente se aplica un pensamiento sistemático y riguroso al diálogo constante que en todas las partes implicadas. En este caso, pues puede ser el producto, puede ser el cliente, puede ser la persona que toma las fotografías, aquellos que toman video, aquellos que dibujan, es decir, a lo mejor el mismo grupo con el cual trabajamos, para tener un entendimiento total de cualquier tipo de situación que se presente, ¿no? Ahora, también existe algo que se llama lenguaje diagramático, que en este caso, pues, es información. Se tiene que pasar de simple a compleja, o viceversa también. En este caso, para que nosotros podamos entender el problema en su contexto completo, ¿no? Algunas van a identificarse como información que puede ser puede ser muy clara, otras puede ser con mucha precisión, y buscamos también que en este caso pues tenga una eficacia, ¿no? La información también pues, puede ser desglosada, puede representarse en diferentes técnicas visuales, algunas pueden ser sintéticas, algunas pueden tener abstracciones. Recuerden que las abstracciones es la parte más mínima para identificar una imagen o un concepto visual. Pensemos tal vez en los letreros como el que dice no estacionarse, que en este caso no es tan abstracto, pero sí es muy limitante. Pero, por ejemplo, podríamos pensar en la imagen icónica del Che Guevara. Esa sí sería una imagen icónica y está abstracta y está hecha una sola tinta. En este caso, dejaron los elementos más mínimos para que se identificara
la imagen perfecta del Che Guevara, ¿no? Todo el mundo conoce, por ejemplo, esa imagen, ¿no? Y en este caso, pues, cuando buscamos un lenguaje diagramático, pues buscamos diagramar la información que tenemos, pero podemos utilizar ya sea gráficas, podemos utilizar incluso mapas mentales, a lo mejor barras estadísticas, que también nos servirían para esta traducción de la información, pero en cuestiones para convertir a lo mejor en unos datos un poco más duros y precisos. Bueno, el diseño de la información aparece aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña imagen que se llama Information Design Thinking, la consultoría, la infografía y la señalética. Eso también depende mucho del trabajo que nos estén pidiendo, ¿no? Pero sí, básicamente ese sería un ejemplo de lo que podríamos hacer en cuestión de... Estaba conectando la computadora. Del diseño de la información. En este caso, pues buscamos que normalmente cuando somos diseñadores, actualmente ya no usamos muchos medios analógicos, buscamos los medios digitales y buscamos las tecnologías de la información para desarrollar cualquier diseño o cualquier lluvia de ideas o una presentación, etcétera, ¿no? Entonces siempre vamos a estar buscando herramientas y soportes para desarrollar nuestra disciplina, ¿no? En estas herramientas, como en este caso la computadora, pues buscaremos tal vez plasmar los pensamientos, las formas y los lenguajes del diseño de la información, tal vez como una metodología para resolver los problemas. Una de esas metodologías, pues ya les mencionaba, es Design Thinking, que permite la transmisión de la información organizada o educada para resolver algún problema, ¿no? Que más adelante veremos qué es el Design Thinking también. Luego, uno de estos grandes precursores del diseño de la información se llama Ladislav Suchner. En este caso es un checoslovaco que nació a principios del siglo, en este caso, más bien finales del siglo XIX en Checoslovaquia, pero que tuvo gran relevancia cuando llegó a la parte de Estados Unidos, aunque también ya había diseñado en algún momento diseñado la información, porque es como, se podría decir que es como el primer pionero de diseñar la información y fue el creador de lo que nosotros conocemos como las infografías que ahora son tan famosas y tan importantes para, sobre todo las redes sociales, para resumir la información más mínima y necesaria, tal vez con un diseño, una imagen, con unos textos, tal vez pueden venir fechas, con colores llamativos y obviamente con tipografías de diferentes puntos también. Incluso también pueden ser tipografías hacia, por ejemplo, en negritas, cursivas, inclinadas, italianas, etcétera, ¿no? Pero básicamente Ladislav Suchner pues realizó todo esto, pero tuvo más relevancia cuando llegó a la parte de Estados Unidos porque estaba huyendo de la guerra, en este caso cuando Hitler invadió su país. Y pues ahí, por ejemplo, pues él había desarrollado muchas cosas muy interesantes porque trabajó en revistas, trabajó en libros, también diseñó vajillas. Imagínense, en ese entonces a lo mejor veíamos algo que como pensando que los artesanos simplemente eran como los diseñadores a la antigüita, ¿no? Pero él les dio un poquito más de forma para crear, en este caso, sus propias vajillas, los cobertores y los cristales, ¿no? Algo que no era a lo mejor tan común, o no lo veíamos tan común, pero que él agarró y le puso forma y a lo mejor lo convirtió en una especie de ciencia para que otras personas pudieran entenderlo y estudiarlo, ¿no? También hizo escenografías y montajes en exposiciones. Esa es una de las cosas más importantes que tiene Ladislav Suchner. Suchner también, en este caso, perteneció a un pabellón en Nueva York en la Feria Mundial, en este caso de 1939, que ya como les había mencionado fue el año en que invadió, por ejemplo, Hitler su país, ¿no? Otro de los temas importantes con este autor son sus dos libros que tienen relevancia. En este caso se llama Catálogo del Diseño y Catálogo del Diseño en Progreso. Aquí, por ejemplo, dejé de más esta palabrita y la vamos a quitar. Y le voy a dar salvar. ¿Sí? Y una de las razones más importantes de este autor es que él pudo realmente convertir en concepto lo que nosotros llamamos diseño de la información. Lo definió de esta forma: la función es la necesidad utilitaria con un propósito concreto.
En este caso puso, lo definió como la información como una síntesis de función, fluidez y forma. La función es la necesidad utilitaria con un propósito concreto a la información para que sea fácil de localizar, leer, comprender y recordar. Imagínense hacer esta abstracción tan interesante de algo que nosotros consideramos que a lo mejor era nada más enviar la información y ya, pero este cuate lo resumió en cosas y en palabras muy precisas que hoy en día nosotros utilizamos en diseño gráfico para resumir muchas frases o palabras o una idea que tenemos pensado, ¿no? Él también define como la fluidez, que quiere decir el orden lógico de la información. La unidad básica no era la página para él, sino la unidad visual, es decir, la doble página. A lo mejor como si viéramos el libro completo, ¿no? Abierto. Rechazaba en este caso tener muchos márgenes tradicionales y usaba mucho la impresión a sangre, usaba la figura, la línea y el color como elementos funcionales para dirigir la mirada a medida que se desplazaba por el diseño en busca de esa información. Digámosle así, que era un principio de diseñador que no tenía límite, ¿no? Que no lo limitaba el papel donde trabajaba, sino podía hacerlo en diferentes lugares. Ahora tenemos otro autor muy importante del cual yo no pude sacar una fotografía. Se llama Guy Bonciepie. En este caso es un autor bastante interesante que viene también de Europa, viene de Alemania, pero también estuvo un tiempo en Argentina, donde hizo grandes cosas. Es un diseñador industrial, no es un diseñador gráfico como tal de trabajo o de estudioso de diseño como tal, en el aspecto como diseño gráfico en cuestiones eh, tal vez a lo mejor de información. Sin embargo, trabajó mucho en esta escuela que nosotros llamamos Baguas, que es muy famosa y es un parteaguas en el mundo del diseño. Para aquellos que estudiamos diseño, tenemos que entender un poco lo que es la Baguas para entender mucho de lo que nosotros hacemos como diseñadores. El impacto más básico de él o más importante es que hizo muchas cosas, como les decía, en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. Y pues él introdujo el diseño de proyectual y el diseño de la información, que se fueron traducidos al español. Y en este caso, pues también han sido muy influyentes para muchas cosas del diseño. Él ha trabajado para otros países en algunos conceptos o algunos trabajos que se han hecho. Pero, por ejemplo, una de las cosas que él afirma es que no existe una teoría del diseño como tal, aunque hay autores que sí lo manejan, como Bruno Munari, otro autor que también es muy conocido cuando estudiamos diseño. En este caso dice que es un discurso del diseño. El diseño no cuenta con un cuerpo teórico propio, sino que toma prestadas teorías de otras disciplinas y las adapta al contexto del diseño. Sin embargo, promueve la madurez de la disciplina para que cuente con un cuerpo teórico sustentable que eleve al diseño al nivel de las ciencias sociales, ciencias exactas y las artes. Esto que menciona él es importantísimo, porque el diseño como tal a lo mejor no es visto como a lo mejor como las matemáticas, como la física, donde tiene un sustento muy atrás para poder convertirse o haberse convertido tal vez en ciencia. Sin embargo, yo creo que sí la considero tal vez el diseño como ciencia. Como dice el autor, pues retoma mucha información de otras disciplinas para poder, en este caso, llenar ese vacío o resolver ese problema. Para mí creo que lo más complejo en algunos casos es entender lo que la gente está pensando y traducirlo en comunicación y diseño. Y es algo que, por ejemplo, las matemáticas lo hacen muy exacto, la física lo hace muy comprobable, ¿sí? Pero el diseño es mucho más complejo porque también tiene algo de abstracto, tiene mucho de abstracto y no tiene mucho a veces de lógico y a veces no tiene mucho de objetivo, tiene más de subjetivo como tal. Y bueno, vamos a pasar a una parte muy importante que es, ¿qué es el design thinking? Como la imagen lo menciona aquí, pues en este caso el design thinking está enfocado en la innovación con el objetivo de dar respuestas a necesidades o problemas de las personas, algo que ya habíamos comentado, pero nadie había creado una palabra para especificar o resumir este concepto. Este es un proceso que también requiere de colaboración con otras personas para llegar a esa innovación y necesita un espacio donde se favorezca la creatividad, la exploración de estas alternativas en resolución de problemas
para llegar y crear un producto que a lo mejor no existe o variarlo de lo que ya existe para darle un alto valor al cliente que lo compra, en este caso, ese producto, ¿no? Esto se realiza mucho actualmente en los despachos de diseño, pero sobre todo en las agencias de diseño, porque son más grandes y en este caso pues, necesitan mucha lluvia de ideas y de muchas personas para llegar a este punto. Pero hay mucha información en cuestión del design thinking. Una de esas informaciones es que dice que tiene la capacidad de observar las necesidades subyacentes de las personas a través de una inquietud que van a descubrir. Es decir, a lo mejor tienes una idea, pero no sabes cómo plasmarla. Entonces, el design thinking te ayuda a resolver o te da una guía para que tú puedas llegar a plasmar esa idea que tú tienes. Otra cosa que tiene es que desarrolla información de forma colaborativa en un proceso creativo que es en equipo, que en este caso pues necesita entender la información a través de la información para dar una respuesta a esa necesidad. Generalmente va implícito que lo pienses de una forma innovadora, aunque es complicado porque todo mundo está pensando en innovar, pero a la mera hora es mucho más difícil poder realizar esta innovación. Tiene un lugar, sí, en el donde se favorece de forma segura estas alternativas que son diferentes o se buscan que sean diferentes, ocurre en contacto directo con el cliente y está en constante cambio con las personas. Es decir, a lo mejor la idea que tenías al principio, cuando ya llegas con el cliente, va cambiando o se va convirtiendo en otra cosa. Y también en el contacto que tienes con tu equipo de trabajo, también esta va cambiando. Siempre vas a buscar un resultado que para el producto o el servicio para que sea utilizado por otras personas. El design thinking también es algo más. Es un proceso de innovación, como ya había mencionado, tiene que ser colaborativo y busca resolver necesidades subyacentes de los clientes. También tiene una serie de fases para desarrollarse el design thinking. Utiliza herramientas que nos ayudarán en muchas de estas fases y facilitarán la obtención de estos resultados que estamos esperando para dárselo al cliente también. Pero por encima de todo lo que busca es que nosotros pensemos en una realidad utilizando herramientas para transformar esa misma realidad que nos rodea cuando estamos diseñando o pensando en una idea. El design thinking tiene diferentes características. Una de esas es una curiosidad genuina. Es decir, porque muchas veces no conocemos el producto o no conocemos muchas cosas, pero siempre estamos buscando algo inquisitivo, algo que nos llame la atención para desarrollar este design thinking. A veces se diseña de forma analítica, otras veces a través de cifras, otras es escuchando, otras es observando la realidad, preguntándonos a nosotros mismos o preguntándole al cliente qué es su producto o para dónde va, qué es lo que necesita. También, en este caso, pues buscamos algo que se llama motor de aprendizaje, en este caso, algo que aprender de lo que estamos haciendo, ¿no? También buscamos, en este caso, nunca llegar a la parte del fracaso, es inevitable, pero simplemente no buscamos llegar a esta parte del fracaso nunca cuando estamos haciendo design thinking. No tiene razón de ser. Por ejemplo, también tenemos la parte de la empatía, que tiene que ver con todo design thinker, que sería en este caso cualquier persona que estamos haciendo o aplicando las fases del design thinking. Y pues buscamos que en este caso resolver las necesidades subyacentes del cliente o de la persona que nos requiere ayuda. También podemos tener contacto con muchas cosas que lo rodean y en este caso ponernos en el lugar de la persona para entender un poco desde ese punto de vista qué es lo que quiere, ¿no? Y luego tenemos aquí, aquí me equivoqué, es humildad y aprendizaje. Algo muy importante y es como una frase que tiene un design thinker y es muy común. Nunca pienses que tu solución es la mejor. Y es algo que a veces los diseñadores nos equivocamos en eso porque siempre creemos que somos los mejores e incluso que somos superiores a los demás. Pero es algo que no deberemos de pensar cuando estemos haciendo las fases del design thinking. Como les decía, pues necesitamos ser siempre un facilitador de resolución de problemas. Tenemos que transmitir o crear
soluciones alternas, innovadoras para los clientes. Y pues estas soluciones pues siempre deben de llevar a un producto para que este también funcione con los clientes o los usuarios que lo vayan a utilizar, ¿no? Pero nunca debes de actuar de una forma que no sea humilde, sino más bien que no pueda ser una persona tal vez grosera o tal vez creyéndote mucho que conoces todo cuando en realidad no lo conoces. Entonces tienes que ser humilde también. A veces cuando se hacen estos design thinkings, pues se usan muchos pizarrones donde se van poniendo con postscripts la información que se tiene para que todo el mundo pueda entender esa información y tener eso más claro para que puedan empezar a hacer sus lluvia de ideas o las fases. Una de las partes más importantes para el design thinking es la valentía. No, en este caso, pues buscas, a veces uno busca mantenerse sobre los mismos límites para desarrollar algún diseño, pero es importante que estos límites no te limiten, como dice su palabra, de lo que tú quieres hacer. Es decir, para que pueda crearse la innovación, a veces hay que salirse de esos límites para poder desarrollar algunas cosas o nuevos conceptos o nuevas ideas y nuevos productos también, como se dice aquí. Se busca que en este caso no tengas límites y se busca que también pues no tengas limitaciones y corras riesgos. Luego tenemos la comunicación y la colaboración del design thinking. Pues como ya les decía, la palabra innovación aparece en todo lo que nosotros vayamos a hacer y pues buscamos un proceso también colaborativo en el cual pues tengamos algunos canales de comunicación y de diseño para todos los procesos que nosotros vayamos haciendo. Y ahora pasaremos a los pasos del design thinking. Estos pueden ser 4 o 5 dependiendo el país o el autor. En algunos pues se puede decir aquí que aparece por ejemplo la palabra define, primero, otro idea, prototipa y aprende. Prototipa pues recuerden que también es cuando ya estás haciendo el prototipo como tal. Y el aprende pues es cuando lo estamos aplicando, ¿no? En otros es, por ejemplo, es enfatizar, definir, idear, prototipar y probar. Hay uno más que nosotros podríamos definir en la parte del design thinking, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que saltarnos un poquito más. Tenemos que saltarnos a esta parte del que ya no tiene que ver con el design thinking, pero sí tiene que ver con los orígenes de diseños de la información, como aparece aquí. Pues uno de esos orígenes pues es muy antiguo. Uno de esos es las pinturas rupestres, que fueron elementos de comunicación visuales que buscaba el ser humano antiquísimamente para clasificar o para representar la información que él veía o con la cual se encontraba alrededor o con la cual tenía contacto, ¿no? Como no había un lenguaje hablado como tal, a lo mejor sí se hablaban con sonidos, a lo mejor algunas palabras, pero no existía un lenguaje como tal, pues simplemente buscaban expresarse de alguna forma y una de esas formas pues era pintando algunas cuevas muy importantes en Europa, incluso en América también llegó a pasar, pero que después se fue adquiriendo y se fue convirtiendo como una especie de lenguaje, pero bastante obtuso y bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, digamos que es el primigenio al lenguaje de la comunicación, o en este caso tal vez a los mensajes que nosotros llamamos, a lo mejor a las cartas y todo esto para que alguien más las lea o los vea, ¿no? Porque esto que se diseñó, pues no fue obviamente nada más para que los viera, sino para que otras personas también recibieran esta información. Pues esta información de las pinturas rupestres, pues ustedes saben que aparte de plasmar lo que se veía o lo que con lo que se estaba en contacto, pues se utilizaban muchos tipos de artes. A veces a lo mejor podía ser una idea, a lo mejor no necesariamente algo que se haya visto, pero es una representación bastante, no precisa, pero quizá eh, más cercana a la realidad. Y pues plasmaba pues muchas cosas en general, pero también utilizaba ciertos colores. De hecho, no se han encontrado algunos colores, porque hay algunos colores que no se pueden realizar a través de la naturaleza, pero siempre se encontraban, por ejemplo, naranjas, rojos, tal vez algún amarillo, que son tal vez algún verde, pero no se han encontrado tal vez pinturas rupestres con colores muy diferentes a esos, porque en la naturaleza es mucho más difícil
de poderlos realizar en cuestiones de mezclas de color. Luego, hay mucha evolución en este caso con los primeros sistemas de escritura. Uno de esos primeros sistemas de escritura pues es el sumerio, ¿no? Que es el primer sistema de escritura más antiguo, el cuneiforme. Algunas tablillas incluso te muestran el origen del ser humano, que podría considerarse algo fantasioso, pero fue un principio en el cual las personas podían comunicarse, pero a través de las tablillas, en este caso tablas, donde se hacían cuñas y se representaban algunos signos ideográficos para llevar esa información. Obviamente no todos sabían leer esos signos ideográficos, no todos, algunos de ellas, la mayoría eran gente que se dedicaba a las clases altas o sacerdotes, los cuales podían leer esa información, pero llevarla a otras ciudades o simplemente poner un reglamento ahí que involucra, en este caso, a la ciudad o la región de la cual se esté hablando con ese idioma, ¿no? Ahora, también tenemos otras representaciones, como en este caso pues, son las egipcias, que también pues, crearon incluso algún alfabeto, como los jeroglíficos, para identificar o entender el elemento. Y pues todo buscaba siempre tener algún significado, en algunas veces un poco más sencillo, en otras cosas un poco más complejo, porque muchos de esos diseños también fueron mezclados entre sí para dar la idea de a lo mejor de una frase o de algo que estaba pasando específicamente en un tiempo determinado, ¿no? Luego tenemos algo que es importantísimo, que es una de las partes que actualmente tiene mucho diseño de la información. Cuando nosotros pensamos en la fotografía, a veces no relacionamos esto con diseño de información, hasta que a lo mejor empiezas a analizar la fotografía desde un punto de vista analítico. En este caso, pues obviamente todo lo que se relaciona o lo que se ve dentro de la fotografía, los colores, las personas, los movimientos, etcétera, ¿no? Pero algunos autores los definen de alguna forma un poco más compleja y otros de una forma más simple. En este caso, si lo ponemos de una forma más compleja, podríamos pensar esta frase que dice aquí, estas palabras que están escritas aquí en la presentación, dice, es una fijación fotoquímica lograda mediante un mosaico irregular de grano de plata y sobre una superficie como soporte. Se trata de una representación de signos icónicos, estáticos que reproducen en escala la perspectiva, la gama cromática variable de las apariencias ópticas contenidas en los espacios, los cuales son encuadrados por el objetivo durante el tiempo que dura la apertura del obturador. Vean eso, es como resumir, pero en palabras a lo mejor sí precisas y muy exactas, todo lo que significa a lo mejor desde poner el carrete antes que se ponía del rollo, fotografía, hasta el disparo y todo lo que pasa cuando haces el disparo, enfocas y pasa dentro de, en este caso, de la cámara, incluso llegando hasta el punto en donde puedas imprimir o pasas por el proceso químico, en este caso analítico, como el cual antes se hacía la fotografía, que ahora es diferente con lo digital, pero está resumido en estas palabras como tal. Y luego, para entender un poco la fotografía, pues hay diferentes puntos que nosotros tenemos que entender. Algunos de esos puntos son estos que aparecen aquí, por ejemplo, las expectativas del lenguaje. Pensamos a lo mejor en la parte de la credencial del lector, que busca, que en este caso, pues es dar la información que se necesita de una persona con un lugar, un tiempo, una fecha, y que tiene otro sentido también, en este caso como identificación de una persona, pero para otros trabajos que se necesitan, ya sea sacar dinero del banco, a lo mejor para identificarnos en cualquier lugar, a lo mejor con un policía, a lo mejor para pasar con nuestro carro, pero necesitamos en este caso en la tarjeta, en la credencial del lector, pues tener la fotografía y otros datos que son importantes, que son datos únicos y que no pueden ser cambiados ni varían, ni más bien varían de una persona a otra, y en algunos casos, o en la mayoría, son muy específicos, nada más cambian a lo mejor, en este caso, pues el número de a lo mejor donde vivimos, etcétera, ¿no? Pero la información como tal de la credencial del lector, esa no debe de cambiar y es una información única que cada ser humano tiene, en este caso al menos en México, aunque en otros países pues tiene otros nombres, ¿no? Y busca, en este caso, no es una ilustración del texto, ni escrito, ni tampoco una situación del lenguaje escrito. Tiene una autonomía propia
y puede considerarse como un texto informativo, que esa es su labor principal. De la misma manera que el texto escrito es eficaz en ciertos procesos de reconocimiento e identificación, así lo puede ser con la fotografía. Ahora pensemos en otra fotografía como esta. Es un perfil de un ser humano. En este caso le llamas puesta en escena porque pues, necesitas realmente acomodar las luces, las sombras, la fotografía, incluso el objeto que vas a fotografiar, ¿no? Puede construir esta información de un tipo mundo referencial a través de un particular modo de puesta en escena, de la disposición de los tamaños, perspectivas, sombras y luces, etcétera, que son elementos importantísimos en la fotografía. En otras palabras, puede convertirse en referencia de un diseño particular de las formas. En esta, como les comentaba, es un rostro de un perfil que se logra a partir de una puesta en escena de varios objetos que proveen diversas cantidades de luz y sombra. Es una combinación de juegos de tamaño y perspectiva, hace posible una referencia al rostro humano. Si pasamos al siguiente, vamos a pensar en el contexto. Esta imagen a lo mejor al principio no la entendemos, pero a lo mejor tendríamos que ver o tendríamos que recibir una explicación del autor para entender a lo mejor esta fotografía. A mí a lo mejor lo único que me aparenta la fotografía es que a lo mejor estoy fotografiando una cobija o la piel de un animal y no hay más ahí. Pero por ejemplo, el lector lo podría considerar de muchas formas, pero es necesario tener la información relevante sobre esta fotografía para que la acompañe y la podamos entender. Esto se llama contexto. Luego tenemos la parte de la intencionalidad. Voy a salvar este pequeño cambio. Se hace con mucha intención representar ciertas formas que no tienen alguna forma en realidad para darle otro significado. También tiene que venir información en este caso, del autor de la fotografía, a menos que tenga un significado de tipo psicológico, como aquellas cartas que te enseñan y te dicen qué forma le ves. Y de acuerdo a eso, ellos te hacen es un test donde pueden sacar mucha información de ti para ver si tienes algún problema o estás bien, ¿no? En la parte psicológica. Y luego tenemos esta de selección, donde pues tomas muchas fotografías y de alguna de ellas vas a encontrar la información que estás buscando o puedes utilizar toda esa secuencia también para generar información. En esto puedes considerar a lo mejor un suceso, un progreso, una escena que vas ocurriendo en ese momento y que vas fotografiando, que pues cada una de ellas pues va representando, va creando una información extra como tal. Y bien, esta es la parte del video semanal 2. Espero que les guste y espero verlos pronto revisando sus trabajos, que como les decía, espero que sean geniales y con bastante diseño y muy concisos y precisos. Hasta el siguiente video.